Doña Odilia Solano Benjumea nació hace 68 años en San José del Guaviare, Vaupés. Vio la transición del Gran Vaupés a los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés. Puede contarnos también la historia de la llegada de aquel guerrillero famoso Dumar Aljure a estas tierras. Puede contarnos también de cómo desde sus casas a los niños les tenían baldes preparados para que vinieran al río Guaviare a llevar el agua para el consumo en aquellas épocas en que no existía ni acueducto ni alcantarillado. Escuchemos de sus propias palabras estas vivencias de la gente que realmente conoce el territorio y ha vivido todas y cada una de sus épocas y de sus etapas. Doña Odilia Solano Benjumea. Mi nombre es Odilia Solano Benjumea. Tengo en la actualidad 68 años. Soy hija de Jerónimo Solano Rey y de Herminia Benjumea Álvarez. Mis abuelos paternos fueron don Antonio Solano y doña Odilia Rey. Y mis abuelos maternos fueron don Homero Benjumea y doña María Álvarez. Bueno, ellos fueron como se dice, mi familia más cercana en la época, ¿no? Yo voy a partir porque yo tuve pues como dos etapas de llegada aquí al Guaviare, ¿no? De pronto me gustaría hacer como una breve reseña de mi papá. Mi papá, él era un hombre sanmartinero. Ellos eran de San Martín junto con mis abuelos. Llegó el momento en que mi abuelita falleció. Se repartieron la herencia. Mi papá se gastó la herencia. Quedó sin nada. Entonces ya habían los rumores de que aquí en el Vaupés estaba la explotación del caucho. Entonces él dijo, yo me voy para el Guaviare, para el Vaupés, perdón. Entonces fue cuando él en compañía de otros tres amigos, que era don Ambrosio González, que él era el dueño de las sabanas de Nare, donde aparecieron los primeros Nucat Macud, el señor Marcos Pulido, él era el padre del doctor Pulido, el dueño de el edificio donde quedaba la voz del Guaviare, y un señor Chey Enciso, que era un primo de mi papá. Entonces dijeron todos, bueno, vámonos para Mitú. Ellos tenían era para Mitú. Entonces se organizaron, se vinieron y llegaron hasta un sitio llamado Puerto Limón. Ahí en Puerto Limón, pues, llegaron y allá no había en qué venirse para acá. Entonces, ¿qué hicieron? Construyeron una balsa. Y si hicieron una balsa, pues me imagino de árboles, de no sé, y se vinieron. Contaba mi papá que llegando aquí a San José se les dañó la balsa. Entonces encontraron unos indígenas guayaberos y ellos los trajeron hasta aquí a San José. Ellos llegaron aquí a San José, duraron como 3, 4 días, pero ellos sí eran con el fin de irse en Paramitú. En eso, pues aquí había mucha gente, de paso también que iba para Miraflores. Entonces él aquí se encontró otro amigo que trabajaba con la comisaría del Baupés. Y es que le dijo, venga, Jerónimo, usted que es llanero, ¿usted no sabe manejar mulas? Es que resulta que tengo 10 mulas, necesito cargarlas con un poco de mercancías y de cosas para llevar para el Baupés. ¿Usted por qué no me ayuda y, y llevamos esas mulas hasta Calamar? Pues mi papá dice que le dijo, sí, claro, hermano, yo le ayudo y de una me voy a ir para allá. Y se organizaron con los otros amigos que venían, llevaron las mulas todas cargadas y llegaron a Calamar. Duraron 4 días a lomo de mula de aquí a Calamar. Sí, pues por la trocha, porque en esa época no había carretera ni nada, era una trocha. Llegaron a Calamar y allá en Calamar ya estaba un batelón. Un batelón es una canoa grande que en esa época había. Un batelón ya estaba listo allá, pues para recibir la mercancía que llegaba y llevarla por el río abajo, Miraflores, Mitú. Entonces llegaron a Calamar, todas esas, le quitaron esa mercancía a las mulas, las echaron a ese batelón y se vinieron los amigos de mi papá con el motorista del batelón por el río abajo. Mi papá también se vino, pero él se vino adelante en una canoa grande con un señor, bueno, no me acuerdo,
que era el que traía y llevaba el correo. Entonces ellos se fueron en una canoa, ellos los dos, adelante. Y así fue que llegaron a Miraflores, después llegaron a Mitú. Papá dice que duraron como 8 o 10 días en llegar a Mitú, porque el viaje a Mitú era bastante difícil. Bueno, llegaron allá a Mitú, entonces ya todos se distribuyeron. Bueno, hermano, ya llegamos a Mitú, miremos a ver qué es lo que vamos a hacer. Mi papá dice, pues yo como de mi juventud, yo sabía mucho de acerrío y eso. Entonces dice que se fue para la gobernación, allá para la comisaría, y le dijo al comisario que si le daba trabajo. Entonces dice que él le había dicho, bueno, ¿y usted qué sabía hacer? Entonces dice que él dijo, no, yo sé manejar acerrío, yo sé hacer puertas, ventanas, pero pues como carpintero, ¿no? Entonces dice que él dijo, bueno, entonces lo pusieron a manejar el acerrío allá de Mitú y él se quedó ahí trabajando un tiempo ahí en el acerrío, pero igual eso no era la meta de él, la meta de él era irse a trabajar caucheros, la cauchería. Él dice que duró un tiempo ahí y luego ya se metió de lleno a trabajar con la cauchería. Se fue a trabajar por allá, se consiguió los indígenas para irse, se consiguió los créditos para poder comprar lo que se necesitaba llevar y lo que pedían los indígenas, porque en esa época los indígenas, si usted se lo iba a llevar, decía, no, patrón, yo necesito escopeta, yo necesito hamaca, yo necesito no sé qué, para dejarle también a la mujer. Entonces todo eso lo tenía que conseguir el que iba a llevar los indígenas. Entonces ya mi papá se metió en el rol de cauchero y se internó a las selvas a trabajar la cauchería. Por muchos años mi papá trabajó la cauchería, eh, la explotaron y se la llevaban cuando no iban allá los aviones que acuatizaban a llevarse en lo del caucho, entonces lo sacaban a Manaus, que allá pues lo compraban, ¿no? Bueno, así pasó, mi papá trabajó muchos años por allá, incluso hasta mi abuelito después por allá fue a dar con donde mi papá. Y mi abuelo, pues, por allá se quedó porque él murió por allá, se enfermó. Pues él no estaba acostumbrado a estar en el monte, entonces murió por allá. Al cabo ya de muchos años de él estar trabajando en eso, pues él se vino nuevamente para Mitú. Pues ya el negocio del caucho había bajado como su apogeo, porque ya como que la compañía que compraba el caucho también no estaba comprando el caucho. Entonces les tocaba ya irse hasta Manaus y eso como que no les daba la renta o de poder llevar y que les quedara algo. Entonces ya se fue disminuyendo como el negocio del caucho. Entonces fue cuando mi papá regresó nuevamente a Mitú, ¿no? Bueno, ya eh, al cabo del tiempo fue cuando mi papá conoció a mi mamá. ¿Cómo la conoció? Porque mi mamá era hija de un cauchero muy reconocido, que era don Homero Benjumea, que don Homero Benjumea fue el que fundó San José del Guaviare también, fue uno de los fundadores de San José. Entonces él se conoció con mi mamá y se enamoraron y él ya estaba nuevamente trabajando con la gobernación, con la comisaría. Él ya había regresado después de estar trabajando su caucho y que le había ido pues bien y mal, entonces él volvió a trabajar con la comisaría. ¿Qué pasó? Entonces fue cuando eh, mi papá le dijo al comisario que había en esa época, que era el doctor, ay, ¿cómo era que se llamaba él? Miguel Cuervo Arauz. Dice que le dijo, él no le decía doctor, él le decía don Miguel, don Miguel. Dice que le dijo don Miguel, si usted ya habían rumores de que iba a mandar personal para aquí, para San José del Guaviare, ¿no? Entonces dice que él le dijo, don Miguel, si usted va a mandar gente para San José, téngame en cuenta, yo me quiero ir para San José. Es que él le dijo, ¿cómo se va a ir usted por allá, Jerónimo, si usted es mi mano derecha, que no sé qué? Ya estaban en la construcción del aeropuerto de Mitú. Y mi papá le colaboraba en eso, ¿no? En una cosa, que en el transporte de que la piedra, que la gravilla, que eso, porque mi papá era aserrador y también ya trabajaba como motorista de, de allá de la comisaría. Entonces le dijo, bueno, Miguel, si usted no me va a mandar para San José, entonces yo renuncio y me voy. Yo me quiero ir para San José.
la verdad aquí la vida es muy cara, yo me quiero ir para allá, quiero ir a ver qué hago por allá. Entonces fue cuando don Miguel le dijo, bueno, a los días, dice que le dijo, bueno, Jerónimo, usted se quiere ir para San José, ¿cierto? Le dijo, sí, yo me quiero ir. Dijo, listo, se va a ir. Se me va a ir como capataz. Se va a ir con 10 hombres más. Se van a su servicio allá. Se me van a ir a hacer, a recoger el material para la construcción del Hospital de San José, este hospital que está aquí. Sí, ese hospital fue cuando mi papá vino aquí con unos maestros, entre ellos estaba don Mamerto Herrera, estaba mi compadre Flavio Cruz, estaba don qué, bueno, había otro señor muy conocido, bueno, no me acuerdo. El caso es que todos ellos se vinieron, con ellos se iban a venir todos, entonces listo, ya que nos vamos todos, que no sé qué, arreglaron y que nos íbamos y que no sé qué. Bueno, el caso fue que le dijo, bueno, el caso es que ustedes tienen que estar listos, porque allá como el avión iba por allá cada mes. Entonces dice que les dijo, bueno, fulano se va, sutano, esto, lo otro, tienen que estar listos porque en el primer momento que llegue el vuelo, ustedes se van a ir. Bueno, ese día llegó el vuelo y todo, bueno, que nos vamos, que no sé qué, que sí sé cuánto, ya todos tenían que, pues no empacado, pero sí ya estaban listos para irse. Entonces dice que cuenta mi mamá, dice que le dijo, ya vivía con mi mamá, dice que le dijo, bueno, vieja, yo me voy a ir para San José, ¿usted se va a ir conmigo? Dice que ella le dijo, no, yo no me voy. Entonces dice que le dijo, pues mire a ver entonces qué va a hacer porque yo sí me voy a llevar la niña. ¿Sí? Como ellos eran así, como mi mamá, qué pecado, mi mamá era indígena, ella era mestiza. Entonces siempre se sujetaban era a lo que ellos decían. Entonces dice que así fue. Ese día que llegó el avión, yo sí me acuerdo, yo trato de acordarme dentro de mi niñez, que llegó mi papá ya al colegio, a la escuelita. Y detrás llegó mi mamá llorando. Yo decía, pero ve, ¿qué pasó? Entonces fue cuando mi papá me dijo, mija, no, es que nos vamos a ir ya. Yo le dije, ¿para dónde? Dijo, no, que nos vamos para San José del Guaviare. Nos vamos a ir. Y yo le decía, ¿y mi mamá? Entonces él me decía, no, su mamá no va a ir, ella no se quiere ir, por eso es que está llorando, porque yo me voy a ir y me la voy a llevar a usted. Así pasó. Mientras eso, él fue y habló con la profesora y le dijo, pues, que me iba a retirar y que yo me iba. Y así fue. A mí me retiraron del colegio y me subí al avión con uniforme y libros y todo y ¡prum! Al avión. Mientras tanto, mi mamá se fue para la casita donde vivíamos, alistó su maletica y llegó allá a donde estaba el avión. Pues dijo, no, yo también me voy. Yo cómo voy a dejar que usted se me lleve mi hija, yo también me voy. Y se vino. Don Mamerto venía también, traía una indígena, se había robado, todos se robaron una indígena en esa época porque se venían, ¿sí? Pues tenían seguro eran novias, pero aprovecharon la ocasión para robarse en las indígenas. Don Mamerto se robó a doña María, bueno, se llamaba María, la muchacha que venía con él. El maestro Cruz se robó a Pachita. El otro, ay, es que no sé, un señor que vivía por allí, también se vino con una indígena. Bueno, todos traían indígena a bordo, traían perros, gallinas, gatos, bueno, eso traían hasta la tinaja del guarapo que ellos hacían, eso se vinieron en el avión tomando guarapo. Bueno, el caso fue que llegamos aquí a San José del Guaviare todos en un avión grande, un Hércules. Me acuerdo, pues me acuerdo porque yo ya tenía 7 años. El avión llegó, pues, como ahí por la Casa Cural era donde quedaba el aeropuerto, entonces y nosotros nos ubicaron aquí en toda la esquina del hospital, de este hospital viejo, ahí donde era Chilijas. Ahí había, no era era como un barrancón, sí, un barrancón, algo, una casa grandísima en techo de paja, grande. Ahí nos bajaron a todas las 10 familias y les dijeron, bueno, esta es la casa para ustedes vivir. Miren a ver cómo se van a organizar. Bueno, eso pasó así, cada cual cogió su espaciecito, lo forró y todos vivíamos ahí. Ya nosotros viviendo allá y ya de pronto ellos empezaron ya a venir a, a empezar a recoger el material para la construcción del hospital. Entonces fue cuando ya le entregaron a mi papá el motor, la canoa y bueno, ahí abajito en Playa Piedras que se llama, no, aquí abajo, ahí se fueron a traer el material. Y eso eran
canoadas de gravilla que se traían para la construcción. Y fue así cuando construyeron ese hospital. Como a los 4 o 5 años fue que inauguraron el hospital, pero ese hospital fue construido en esa época a cabeza de mi papá. Entonces, eso es una de las de pronto anécdotas que de pronto muchos no saben, ¿no? Ya después de que estuvimos aquí, eh, esa fue como una partecita, ¿no? Pero antes de eso, eh, cuando nos vinimos, que mi papá se vino con mi mamá antes, nosotros estuvimos aquí, yo nací aquí, en San José. En esa época, hay diagonal donde queda la policía, había una casa grande en Bareque, que eso era, posteriormente fue don Plinio Bernal, Donde hoy está el hotel. el Hotel Santa Isabel, eso ahí había una casa grandísima en Bareque, ahí vivíamos nosotros, ahí nací yo, ahí mi parto lo asistió doña María de la Cruz Valencia, que era la única partera que había aquí en San José. Ahí nací, ahí me crié, mi papá siguió, como se dice, trabajando. Y fue cuando ya a la edad de unos 8 meses, fue cuando nuevamente nos tocó irnos de aquí del Guaviare. O sea, no a todos, a mi papá, mi mamá y yo. ¿Por qué? Porque fuimos víctimas del desplazamiento forzado en esa época, cuando llegó la guerrilla aquí a San José, que es una anécdota que yo la cuento porque mi papá la vivió. Nosotros vivíamos ahí en esa casita y una noche llegaron y le golpearon a mi papá. Ya se sabía que ellos venían, ¿no? Entonces mi mamá salió. ¿Quién es? Entonces fue cuando le dijeron el señor Jerónimo Solano. Entonces dice que mi mamá le dijo, está acostado. Entonces dice que le dijo, hágame un favor y le dice que es de parte del capitán Dumar Aljure, que necesita verlo ya mismo y que haga el favor y vaya. Que las coordenadas son estas, estas y estas. Le dio las coordenadas a mi papá y que se vaya inmediatamente para final de la pista, que allá lo espera. Entonces salió mi papá y le dijo, vieja, pues yo voy a ir porque si no voy malo y si no voy de pronto me matan también. Pues voy a ir a ver qué es. Sí, mi papá fue. Cuando llegó allá, el capitán Dumar Aljure se le presentó y le dijo que pues que él era Dumar Aljure, que entonces mi papá le dijo, bueno, ¿y por qué yo? ¿Por qué me buscó a mí? Entonces que le dijo, no, lo que pasa, don Jerónimo, es que yo tengo muy buenas referencias suyas. Yo sé que usted es una persona muy correcta, muy honesta, muy colaboradora, entonces por eso lo busco a usted. Yo me voy a radicar aquí en San José porque a mí el ejército y la policía me viene persiguiendo. Entonces yo no puedo echar más para el monte, yo me voy a quedar un tiempo aquí, les voy a brindar la seguridad necesaria, los voy a acompañar, los vamos a colaborar, que no sé qué. Entonces dice que le dijo, además, don Jerónimo, yo necesito que hable con los curas, que hable de pronto con los otros amigos que usted tiene ahí en San José, con don Melco García, pues con los que ya, para que me colaboren, me brinden comida, me den medicamentos, me den ropa, porque la gente viene enferma, viene sin ropa, venimos hambrientos. Entonces, a ver su merced qué dice. Entonces dice que el hijo, pues, capitán, la verdad, pues, a mí me tocará primero que todo ir a hablar con ellos, a ver qué dicen, ¿sí? Para el albergue de ustedes, para eso. Y así fue que mi papá dice que se fue y habló con los curas, con don Melco y con todos. Y sí, dice que hicieron una jornada para recoger alimentos y esto. Y fue cuando ya le dijeron al capitán pues que viniera, ¿no? Ya estaba aquí, no lo hacían en el sentido de que porque era guerrillero, no, sino lo hacían pues como una solidaridad por la gente que venía con él, que venía verdaderamente enferma. Entonces fue cuando ya se radicó él aquí. ¿Y qué pasó con mi papá? Con mi papá pasó que mi papá donde vivía, esa era una casa grande. Entonces no había como otra opción donde quedarse él. Entonces dijeron, no, que se quede allá en la casa de Jerónimo. Se metió él con su gente a vivir con nosotros.
Así pasó el tiempo, dice mi papá, ¿para qué? La gente muy colaboradora, no tuvimos ninguna clase de problemas ni nada. Le ayudaban a mi mamá a cargar el agua, la leña, ellos pescaban, ellos mariscaban, mejor dicho, ellos eran los que se conseguían, como se dice, la carne, ¿sí? Y así fue. Y otra cosa que decía mi papá, mamita, dese el lujo de que usted, la tropa del capitán Aljure fueron sus niñeros. Dijo, ellos eran los que la niñaban, porque es que el capitán les decía, bueno, mucho cuidado con la niña de Jerónimo, me la cuidan, no me la dejan llorar. Bueno, y así fue. Entonces, ya cuando se supo que, que el ejército venía detrás de mi papá, digo, de mi papá, no, perdón, cuando el ejército venía detrás del capitán Dumar Aljure, entonces el capitán llamó a mi papá y le dijo, Jerónimo, yo tengo una situación bastante delicada en este momento y necesito resolverla. Entonces mi papá le dijo, ¿qué pasó, capitán? Dijo, no, pues yo me tengo que ir nuevamente para el monte, coger mis hombres e irme porque vienen detrás de mí, vienen a matarme. Pero, ¿usted qué? Me preocupa usted, porque nosotros nos vamos para el monte, pero ¿usted qué? Ahí le quedan dos opciones, Jerónimo. O se va conmigo o se va para mí tú. Porque si usted se queda aquí, aquí lo matan, porque lo van a tildar a usted de colaborador de la guerrilla. Entonces, piénselo. Dijo mi papá, yo no lo pensé dos veces, al otro día lo llamé y le dije, capitán, yo me voy para mí tú. Dice que le dijo, ¿verdad, Jerónimo? Dijo, sí, yo me voy. Yo no lo sigo, capitán, porque la verdad yo no soy guerrillero y lo otro yo no sé andar, mejor dicho, yo de guerrilla no sé nada y tengo mi mujer, tengo mi hija que está muy pequeñita y yo lo que necesito es trabajar para ver por mi familia. Entonces yo mejor me voy para mi tú. Entonces fue cuando el capitán le dijo, bueno, está listo porque el primer avión que venga aquí a San José, que aterrice a San José con destino a Mitú, en ese avión se va usted. Dice que a los 8 días estaba mi mamá en el río lavando cuando llegó un guerrillero de esos y le dijo, doña Herminia, que se vaya ya porque el avión ya llegó, el avión va para Mitú y en ese avión se van ustedes. Dijo mi mamá, ¿cómo así? Dice mi mamá, yo me fui ahí mismo para la casa porque me dio miedo de que su papá se fuera y se me la llevara otra vez. Entonces yo me fui cuando dice mi mamá, cuando yo llegué, ya ahí en la casa donde vivíamos ya no había nada. Todo estaba en el avión, dijo eso desguindaban hamacas con machete, dijo, hasta la olla del sancocho la echaron allá. Dijo, yo lo único que estaban esperando era que yo llegara. Dijo, y los que se montaron en el avión y ¡pum! Mitú nuevamente. Entonces fue cuando nuevamente yo llegué a Mitú, otra vez para Mitú, sí. Entonces ya en Mitú nuevamente mi papá pues empezó otra vez ya ¿cómo se dice? A trabajar. Cuando yo me vine de Mitú nuevamente yo tenía como unos 7, 8 años. Entonces fue cuando ya llegamos aquí, nos radicamos aquí. Mi papá ya estando trabajando aquí pues con la comisaría, ya cada maestro ya empezó a organizarse, ¿no? A comprar su lote de terreno y hacer su rancho, porque la verdad en esa época eran puros ranchos. Fue cuando mi papá compró los predios donde actualmente tenemos la casa nosotros. Nosotros nunca la vendimos ahí, me crié, allá nacieron y se criaron mis hijos y todavía está la casa ahí, que es ahí al pie de donde quedan los almacenes, la gran bodega, ¿sabe dónde queda la gran? Ese almacén, todo ese lote por la cuadra de López. Es que todo eso era de mi papá, desde donde, ¿usted sabe dónde quedaba Don Isidro? Sí. Desde Don Isidro hasta casi la esquina, eso era de mi papá, sino que ahí enseguida de mi papá eso también es de los López, que eso después con el tiempo mi papá le vendió eso a don Oscar López, pero todo eso era de mi papá y ahí fue donde mi papá se hizo, no, se hizo un rancho. Yo me acuerdo que eso era un rancho ahí de 100 forrado en Guadua y en Paroy, pero ahí vivíamos nosotros. Y ahí enseguida se instaló el maestro Cruz, que esa esquina es un tinteadero y todavía es de ellos, eso lo maneja Jeffer, el nieto de don Flavio Cruz. Entonces, todo eso transcurrió en todo ese tiempo. Luego, con el tiempo, mi papá pues fue construyendo más, construyendo, colocó ahí una cantina, eso pusieron una cantina con muchachas, en esa época eran las muchachas, entonces a vender cerveza,
ya con rocolas y todo eso. A continuación hicieron otro localcito, mi papá, y colocó un granero. Mi papá tuvo un granero que papá dice que él vendía, él traía mucho grano y cosas de almacén. ¿Por qué? Porque mi papá, después en eso de estar trabajando con la comisaría y eso, entonces él fue, o sea, moviendo la plata y se compró una finca por aquí arriba en Playecuivo, se compró otra finca por, ¿cómo se llama? Por la trocha ganadera. Y mi papá se volvió un agricultor de primera. Él cultivaba con los hombres, ¿no? Cultivaba arroz y maíz al por mayor. Y él sacaba de aquí, era al por mayor, de aquí a Puerto Lleras y de Puerto Lleras en camión hasta Villavicencio, por trocha, por candilejas, por chapurray. Y ellos tiraban, como se dice, en trocha por todo eso con los camiones. Entonces, mi papá llevaba todo eso a Bogotá y de Bogotá traía lo que era el grano. Entonces, mi papá tuvo un buen granero ahí. Bueno, después de que yo regresé nuevamente aquí a San José, pues me encontré con muchas amistades. Ya empezamos a hacer amistades entre todos, ¿no? Ya estaba don Melco García con su familia, los hijos, porque eso eran hartos hijos. Estaban ya los hijos del maestro Cruz, de todas las personas que habían llegado con mi papá, ya se habían, también en esa época, pues ya empezaron a crear sus familias, ya tenían sus familias. Existía también ya unas, como se dice, negocitos pequeños, pero existían. Entonces ya entre el grupo de muchachos, como se dice, pues ya nos reuníamos. Y aquí en San José, como no había agua, no había luz, ¿cuál era la tarea de todos los muchachos? Ir al río a traer agua, porque qué más hacía allá en la casa, nos mantenían una o dos canecas y la tarea era llene las canecas, porque qué más. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Bueno, nos vamos esta tarde a cargar agua y aprovechamos para bañarnos y traiga agua. Esa era como la tarea de la tarde, llevar y bañarnos y llevar el agua para la casa. Y eso se hacían unos barriales grandísimos a la salida. De eso salía uno con el balde y mejor dicho, si usted podía salir, salía porque si no se devolvía con el balde en la cabeza, en la cintura, porque no, eso era la verdad, sí, en esa época nuestra juventud la pasábamos muy bueno y que a veces sacábamos tiempo para irnos a bañar, únicamente a bañar. Yo me acuerdo, yo atravesaba este río nadando, porque en esa época el río no era como tan ancho. Sí, el río se ha tragado mínimo unos 30 metros, unos 20, 30 metros se ha tragado el río. Y claro, en verano, eso la playa del otro lado casi llegaba. Entonces uno decía, no, pues yo voy a atravesarme el río y nos poníamos a tarea dizque, a atravesar el río. Yo lo atravesé dos veces, no volví más porque la última vez me estaba tomando de agua. Entonces dijo, no, no más. Y así pasó. ¿Qué más hacíamos nosotros? Nos íbamos también para allá, para el rebalse. En esa época también iba uno al rebalse a bañarse, no a cargar agua, sino a bañarse. Pero entonces a mí me daba así mucho miedo porque ya esa agua era muy oscura. Entonces me da, pero también eso era pues como los fines de semana de ir al Rebalse a bañarnos. Igual habían otros sitios como La Lindosa, La María, estaba de aquí por la carretera, ¿cómo es que se llama? San Jorge, estaba el otro que está más allácito, Agua Bonita, todos esos sitios. Agua Bonita era un cañito pequeño, muy bonito, y allá iba uno y se bañaba. Nos íbamos a pie, porque aquí en esa época, ¿qué carro? No, vámonos a pie y nos regresábamos a pie molestando y eso era de pronto como una de las cosas que nosotros hacíamos. También nos íbamos para Venezuela. Hoy actualmente lo llaman Panuré. Nos íbamos para allá, la Chinamenta, a robar guamas. Robábamos guamas, caimarones, caimos y todos los frutales que allá habían. Entonces íbamos, a veces robábamos, a veces no, porque también éramos amigos de los hijos de los indígenas. Entonces nos íbamos con ellos, dizque a pepiar, eso era pepiar. Y íbamos a comer todos esos frutos. Igualmente, mi mamá, doña Rosaura y varias así amigas de esa época, ellas les gustaba mucho ir a pepiar.
Pepiar, ¿qué significa? Irse a recolectar frutos silvestres, ¿sí? Entonces hacían esos canastos grandes que los indígenas cargan atrás, entonces cada una, hasta uno. Yo me acuerdo que yo cargaba esos canastos también, porque nos íbamos con ellas dizque a pepiar, y eso traíamos caimarones, traíamos corombolos, traíamos mamita, traíamos, bueno, todos esos frutos silvestres de monte a monte. Y eso también lo hacían mi mamá y las amigas de ella también. ¿Qué más? Ir a pescar. También hacían lo mismo ellas, las mujeres. Eso cogían un potrillo y eso parecían un hombre, ahí río arriba o río abajo y pescando. Y traían pescado verdaderamente. A veces nosotras las muchachas, yo me acuerdo tanto con Rosaura, todavía existe mi amiga, nos íbamos con ellas. Y no les gustaba que nosotros fuéramos porque molestábamos mucho, que hacíamos mucha bulla y a veces hasta les volcábamos el potrillo por allá en la mitad del río. Ay, eso era para risas. Bueno, fueron anécdotas de la juventud de nosotros, ¿no? Hay muchas anécdotas. La verdad, uno que vivió, que nació y se crió aquí, eran muchas las anécdotas que uno vivía con sus amigas, cuando no había luz, que nos tocaba estudiar con una vela, a punta de vela. Hoy en día uno dice, oiga, pero se va la luz y, ay, que no sé qué. ¿Nosotros qué? A punta de vela. Yo me acuerdo en esa época. Yo estaba joven porque a mí desde muy joven me gustó la modistería. Yo me acuerdo que aquí en esa esquina donde está el Sena, ahí se formó el primer costurero. Y en esa época yo le dije a mi mamá, mamá, yo me quiero ir a estudiar modistería. Y yo, ¿pero usted qué va a estudiar? Le dije, no, yo quiero estudiar. Mi mamá tenía una maquinita sin jerezas de manivela y todavía la tengo. Y yo le dije, ya tengo la máquina, entonces yo me voy a ir a estudiar allá. Yo estaba todavía una adolescente. Y me fui a hacer el curso allá con doña Liliana, me parece que se llamaba la primer instructora que hubo ahí. Y dice que aprendí a coser. Yo le hacía los calzoncillos, las camisas, los vestidos, las batas de dormir a mi mamá, a mi papá, para mí. Y bueno, de ahí pues adquirí buen conocimiento, ¿no? Ya después vino el SENA y pues ya con el SENA eh, esto también empecé a estudiar cuando empezó a dictar los primeros cursos en el SENA. Entonces empecé yo a también a estudiar. Yo fui de la primer promoción que sacó el SENA aquí en el Guaviare. Cuando eso estaba la profesora Clarita. No sé si se la hayan mencionado a su merced. Sí, ella fue la primera instructora aquí del SENA. Entonces con ella nosotros nos formamos como secretarias auxiliares contables, algo así nos formamos, la verdad. Pero todas nos graduamos. Fue la primera promoción que sacó el SENA. Ay, la verdad yo no me acuerdo. Eso, yo estaba adolescente. No, 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 yo ya no estaba adolescente. Yo ya estaba, dijo el otro, ya estaba por ahí con unos 16 años, yo creo, cuando pasó eso. 16, 17 años. Bueno, otra cosita también de pronto que dentro de lo que me gustaría de pronto aclarar, ¿no? Con el Colegio Santander. Desafortunadamente, yo no aparezco en la lista de los fundadores del Colegio Santander. En la placa, no figuro. Más sí figuran unos que no estudiaron, pero sí figuran. ¿Sí? Yo fui una de las fundadoras del Colegio Santander. Cuando eso, habíamos un grupo de compañeros que estábamos repitiendo el quinto de primaria. Entonces en eso llegó el profesor Río, bueno, ustedes son los que están repitiendo, sí, nos vamos porque vamos a crear el Colegio Santander y nosotros todos, bueno, vamos a hacer el colegio. Pues nos trajeron para acá, aquí para el Bugalú turístico. Aquí fue donde se creó el colegio. Empezamos nosotros a estudiar, dizque a hacer el primero de bachillerato. Aquí lo hicimos. De aquí nos llevaron allá para donde es actualmente el consejo, digo, la asamblea. Posterior de ahí nos llevaron para allí, para la escuela Alfonso López. Ahí estuvimos. Y de ahí fue cuando ya se fueron para la sede propia. ¿No estuvo antes en la sede? Que yo me acuerde, no. No, yo no me acuerdo o no sé, porque ¿qué pasó con el Colegio Santander? Con el Colegio Santander hicimos primero y segundo. Para hacer el año tercero, ya como que de pronto, no sé, ese año no funcionó el tercero. Entonces fue cuando yo me fui para Villavicencio a estudiar.
Yo fui a Villavicencio, cursé mis estudios técnicos en Villavicencio y ya cuando terminé, yo nuevamente regresé aquí a San José y continué estudiando en el Santander. Pero entonces sí quería era como hacer énfasis en lo de la placa, ¿no? Que yo en esa época, yo hablé con el profe Ríos, pero ya el profe Ríos ya, no, con el profesor Gabriel Acosta, que fue el que siguió después del profe Ríos, y yo le dije, Gabrielito, ¿yo por qué no estoy ahí? Que no sé qué, me dijo, no, él me decía, Negrita, no, Negrita, eso hay que mirarlo, que no sé qué, que sí sé cuánto, porque la verdad, yo le dije, revise los documentos, que ahí estoy yo, le dije, ¿cómo no voy a estar yo? Le dije, si es que yo fui de las fundadoras, yo me acuerdo de mis amigos, de todo, le dije, ¿cómo no? Le dije, a mí me da mucha tristeza que yo no aparezco ahí, y así se quedó, la verdad, porque nunca se arregló eso. Más sin embargo, yo hice dos solicitudes de que, pues, ¿qué tenía yo que hacer? Hasta yo les dije, si es el caso, no sé si el profesor Ríos se haya muerto o no, pero estaba el profesor en vida y yo les decía, si es el caso, yo mando a hacer nuevamente la placa y vamos y buscamos la firma del profesor Ríos, porque él estaba vivo y yo sabía dónde vivía. Tampoco me hicieron caso. Ya después yo dije, eso ya toca uno morirse así porque ¿qué más? Que me acuerdo también del Colegio Santander. Nosotros fuimos los primeros alumnos que el profesor Ríos nos llevó de excursión, ¿sí? Entonces a mí me dicen, pero usted no fue, le dije, pues cómo no, entonces, ¿por qué fui a la excursión? ¿Por qué fui con ustedes? Eso nos llevó por Cundinamarca, por Boyacá, por el Huila, eso en Bogotá conocimos, mejor dicho, muchos sitios, la verdad. El profesor Ríos era una persona que como se dice, yo voy a hacer esto, voy a llevar mis alumnos de excursión. Él se hizo el propósito y consiguió los vuelos porque él consiguió el avión de ida y regreso. Y ya nos tocó a nosotros, los padres de familia, hacer las actividades necesarias para que el que quisiera ir llevara al menos para comprarse un dulce por allá, ¿sí? Porque nosotros fuimos y a nosotros todo nos lo dieron, dormida, comida, todo. Nosotros, pero entonces no había plata para los gastos de uno. Entonces aquí se hicieron actividades, nosotros vendíamos de todo, nuestros papás también hacían actividades para eso. Ese día nos subieron también a un avión, eso, mejor dicho, eso, ¿quién estaba acostumbrado a montar en avión? Nadie. Eso, nos pegamos una maría, yo no, porque yo nunca me he mareado, pero eso, se marearon, se vomitaron, mejor dicho, eso fue un caso terrible ese día. Y pues uno asustado también, porque la verdad, usted sabe que uno cuando no está acostumbrado a montar eso era difícil para nosotros, aunque era una experiencia bonita, ¿no? Porque vamos a montar en avión. Yo me acuerdo tanto que en Bogotá nos hospedaron en un hotel ahí frente a donde queda la casa presidencial, ahí diagonal, nos dejaron que nosotros quedábamos ahí frente al parque, mirábamos el parque y todo eso. Ahí nos hospedaron en un hotel de 2 pisos, eso. La mayoría se orinó esa noche por el frío tan berraco que había. Sí, claro, ninguno estaba acostumbrado al frío y de pronto no nos dijeron, bueno, lleven ropa para clima frío y allá pues de pronto no nos dieron la cobija necesaria. Bueno, eso la mayoría se orinó. Así pasó también en Tunja. Uy, en Tunja fue mejor dicho. Ahí sí era más de risa porque nos dejaron por allá en un segundo piso, eso era como un internado. Y abajo también había más gente y los que se orinaban arriba caían en los orines allá abajo. Ay, no, eso fue de risa, la verdad. Esa excursión nos la gozamos todos, los muchachos. En esa época era una juventud tan sana con los hombres, todos dormíamos juntos, o sea, nunca nada de nada, no sé. Sí, lo que pasa es que Jairo Enrán, él era como un niño muy consentido de Doña Ana Paya, ¿sí? Entonces, el reír de todos era él, porque él siempre, eso mejor dicho, una maleta que no podía con ella, ¿sí? Y eso a toda hora era de quejas a él, quejas al profesor Ríos, porque todo mundo se la gozaba con él, qué pecado. Si nomás cuando iba al colegio allá no le robábamos la lonchera, le escondían la lonchera, se le comían lo que llevaba, y él de quejas, y era únicamente para que fuera la abuelita, como él se crió fue con la abuelita doña Ana Falla, para que fuera allá a pelear con el profesor. Y nosotros callamos, ¿quién fue? Y él, y no, y allá lo mucha, ojalá se ponga a decir quién fue, oye, y verá lo que le pasa. Y es que él era como muy súper protegido. Sí, entonces y esas eran las anécdotas con el pobre Hernán. Él es primo mío. Bueno, la verdad, pues aquí sí hubo un tiempo muy difícil cuando la bonanza de la coca, ¿no? La juventud sobre todo.
Pero mire que así de las familias antiguas que éramos nosotros, casi no se presentaron como muertes y todo eso. ¿Por qué? Porque la gente que había en esa época aquí no era cultivadora de coca, ni de marihuana, ni nada de eso. Eran los que venían a cultivar y los que aparecían muertos o mataban era como la gente también que venía en son de como raspachines o como eso. Pero así la gente aquí del pueblo no. Y nosotros, pues sí, a nosotros nos decían que de los peligros y eso. Y la verdad, a mí no me dejaban salir. En esa época ya no lo dejaban a uno salir. Y los que salían, pues también nos cuidaban y se cuidaban los unos a los otros. Fue como muy poca en esa época que los jóvenes, adolescentes, se enviciaran o algo así, no, no, la verdad no. Entonces, en esa época, en mi adolescencia, quiero resaltar también una cosita. Eh, yo fui candidata 2 veces aquí en San José del Guaviare. Una, a mi edad de unos 10 años. Yo representé las misiones para un 19 de marzo. Aquí siempre la fecha de marzo era muy especial porque era el día de San José. Entonces los curas hacían bazares, esos sacaban toldos y todos y comida y todo eso. Entonces nombraban candidatas, no con el fin de que cuál era la que iba a ganar, sino pues como para que ayudaran a promocionar lo que se vendía, lo que se hacía. Dentro de esas candidatas está una tía suya, Amparo Becerra. Estoy yo y está Carmen Rey. Creo que todas estamos vivas. Sí. Nosotros fuimos las primeras candidatas en esa época aquí. Pues, como le digo, no sé quién ganó porque eso no era de ganar, sino de festejar y de bailar en el parque y todos los papás, porque yo estaba muy pequeña. Entonces, esa es una de mis cosas que yo hacía en mi juventud. Después, yo tenía unos 16 años y yo fui la primer reina que tuvo San José en sus ferias y fiestas. Lo que hoy se llama el Yurupari. ¿Cómo es que se llaman las fiestas de ahorita? El Yurupari para las colonias que se hacen en marzo. Sí. Yo fui la primera. No, 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 en marzo no, 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 en marzo no. No sé qué fecha, pero festival, algo así, ¿sí? O sea, aquí cuando se creó la Junta de Ferias y Fiestas en esa época, que eso hicieron hasta una plaza de toros y venían buenos toreros aquí. Yo creo, yo no sé, no, yo creo que sí, 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 para esa época fue. A mí la junta de ferias también promocionó un reinado. Entonces se sacaron 3 candidatas. Una candidata por el comercio, que esa candidata fue Concepción, Conchita le decíamos. La otra fue Elvia Sanabria, que ella fue por parte de los deportistas, y la señorita Odilia Solano, que era la candidata de los comerciantes, ¿sí? Entonces, en esas festividades dijeron, bueno, son 3 reinas, y ahí va a ganar la que más fondos haga. Eso sí, a trabajar se dijo. Afortunadamente, pues, yo llegué a una familia muy conocida aquí, que era la del doctor Pulido, doña Berta de Pulido, ellos colonizadores de aquí también, que nunca los han mencionado. Entonces ella me acogió a mí como ¿cómo se le llama eso? Las que forman, visten la reina, ¿sí? Entonces ella me traía mi ropa directamente de Villavicencio, mi calzado, todo, y dijimos, bueno, la ropa para la reina vale plata, entonces así hay que trabajar. Aquí en la esquina, eh, donde queda esta droguería de la esquina, ¿cómo se llama? La del parque, en esa esquina había un lote grande. Antes de funcionar lo de un teatro que había, ahí había un lote grande desocupado. Entonces, ¿qué hicieron los de mi candidatura? Bueno, vamos aquí, vamos a armar una caseta. Eso hicieron una caseta inmensa, eso pusieron música, eso llenaron eso de cerveza, de gaseosa, de licores y bueno, y eso funcionaba todos los días. De lunes a domingo funcionaba ahí porque era la caseta de Odilia primera. Y yo me acuerdo y yo estaba joven, tenía 16 años. Y entonces ahí se empezó y entonces ya cuando ¿qué?
se finalizó, ya se iba a finalizar el reinado, entonces pues ya cada reina pues se dispersó también con su grupo a trabajar, ¿no? Cada cual a ver qué fondos se hacían. Y el día del reinado pues se recogió la plata y realmente pues la que ganó el reinado fui yo. A mí me coronaron como la primer reina de las ferias y fiestas de San José del Guaviare, y eso nadie lo sabe y nunca nadie ha dicho nada. Después de casada, yo tenía que ya como unos 22 años, creo, vine a entregar mi corona a otro reinado, también después de eso como que no volvieron a haber reinados, no sé, pero ya después como de 20, 22 años volvieron a hacer un reinado, como se dice, con reinas, y fue cuando yo entregué mi corona, pero ya, pues eso también fue algo que yo viví aquí en San José, ¿no? Pues Varios años siendo rey. sí, sí, la verdad, yo fui reina y andaba buscando, venga, ¿dónde está la reina que tiene que entregar la corona? Y yo ya estaba casada, estaba hasta recién, había tenido la niña porque en esa época me había casado. Yo mi hija mayor la había tenido y yo dije, pero yo qué voy a hacer por allá, Dios mío, no, que tiene que ir a entregar la corona. Yo dije, listo, yo voy. Y sí, realmente, aquí se hacían unas fiestas muy bonitas y muy buenas. Ahí donde queda la asamblea, eso como ahí atrás había una cancha de fútbol, esa fue la primera cancha de fútbol que existió. Entonces, eso ahí se montaba lo que era las ferias y fiestas y ahí se hacían más tarimas, venían los cantantes, los artistas. Aquí al comienzo venían buenos artistas y uno se los gozaba bailando, pero sanamente, ¿no? Bueno, sobre el deporte, ¿qué quería de pronto relucir esa partecita del deporte? Yo fui una jugadora de básquetbol aquí, muy buena jugadora, o sea, yo me acuerdo tanto que en esa época las mejores jugadoras las compraba, en tal equipo la compraba porque era una buena jugadora y yo me la llevaba para el otro equipo. Yo jugaba como en el Colegio Santander, en la selección del Colegio Santander. Posterior a eso jugué con la selección que sacó, yo creo que entre todas esas narrativas han mencionado a los Tigres, equipo de fútbol. Entonces, el equipo de fútbol sacó un equipo de básquetbol femenino y nos llamábamos las Tigresas del básquetbol. Equipo de los hermanos Arciniega. Hermanos Arciniegas, ellos eran nuestros patrocinadores, don Julio y don Hugo Arciniegas. Nos daban todo, ropa, tenis, lo que quisiéramos. Lo importante era que estuviéramos ahí porque pues éramos buenas jugadoras y usted sabe que uno de jugador le gustaba ir a ganar. También fui jugadora del equipo de la llave, no sé si de pronto lo ha oído mencionar, eso era, nuestro patrocinador era don Héctor Castellanos y doña Gloria, entonces también jugaba ahí. Yo jugué durante toda mi juventud, fue jugando básquetbol, toda mi juventud, uy, yo. Entonces son cositas bonitas de los jóvenes aquí, ¿no? Teníamos unos buenos entrenadores, porque antes de venir el profesor ¿cómo se llama? Jairo González, estaba un señor Jairo Bonilla. Ellos eran una familia que también vinieron por aquí. El papá eh, vinieron y colocaron un almacén de víveres y de ropa. Y él también se vino con los papás y era el entrenador de básquetbol, jugador y entrenador de básquetbol. Nos entrenó por muchos años. Y así, bueno, eso fue como la vida de deportista mía, ¿no? Y de las demás muchachas también. Ahí jugaba Las Garcías, jugaba yo, hasta jugaba mi cuñada Elena. Ella también fue buena jugadora de básquetbol. Aunque también yo también me gustaba mucho el fútbol de salón. También siempre, pero no era como jugadora, sino a mí me gustaba tapar. Yo era arquera en esa época. Y estuve jugando eso sí jugué hasta después de vieja, dijo el otro. Ya cuando no pude fue que me retiré del fútbol. Pero sí, nos hacíamos unos buenos partidazos aquí. Aquí habían muy buenos equipos de básquetbol en esa época. La alcaldía tenía un buen equipo y así, varias instituciones tenían buenos equipos. Y así nos la pasábamos jugando. Hay una cosita también que quería de pronto pues como aclarar, ¿no? Que la llegada de los NOCAT. Sí, yo creo que de pronto, pues no es mucho, pero sí, de pronto quiero como aclarar que cuando los Nucam llegaron por aquí a San José del Guaviare, ellos, ¿por qué llegaron aquí? Porque ellos
Ellos se aparecieron por allá en Sabanas de Nare, en la finca de don Ambrosio González. Ellos llegaban allá a matar el ganado, a robarse en las gallinas, los marranos para comer. Entonces él vino aquí y le comentaba al corregidor, pues a las autoridades, ¿no? Que de que, pues que cómo iba a ser él con esos indígenas que robando y haciendo y destruyendo, y entonces no le pararon bolas. Entonces llegó el momento en que ellos cogieron una pareja de Yucat, los trajeron aquí a San José. Ahí los exhibieron en el parque. Yo fui a verlos allá porque eso, todo el pueblo salió a mirar los pobres indígenas allá. Los traían hasta desnudos, les pusieron ahí unos taparrabos ahí. Pero entonces, ¿qué pasaba con ellos? Que ellos no hablaban, no hablaban nada, nada, nada. Y aquí la única persona que les entendió y pudo hablar con ellos fue mi mamá. Ella fue la única persona porque a ella le dijeron, doña Niña, ¿y usted por qué no va y a ver si de pronto le entienden? Mi mamá hablaba 5 lenguas. Entonces dijo mi mamá, pues voy a ir a ver qué dicen. Sí, cuando ella vino y habló con ellos, ella les entendió. Y fue cuando ellos le dijeron que a ellos los habían cogido, que se los habían traído, pero que ella se quería ir, que se quería volar, porque había dejado el niño, que tenía un niño de brazos pequeños, que ella se quería ir, y que ella tenía hambre, que tenían hambre. Entonces mi mamá le decía, ¿y qué quieren comer o qué? Dijo, bueno, nosotros queremos comer piña, seguro, pues como ellos estaban era acostumbrados a comer solo frutas también. Pasado eso, ya después los tuvieron aquí un día y se los llevaron de aquí, de San José. Y lo último que yo supe fue que los indígenas como que se habían volado, se habían ido, no sé. El caso fue que no se supo después de ellos, nada. Ellos aparecieron, ¿qué edad tendría yo? Pero ellos aparecieron fue en Nare. Nare, pues que es que cómo no vamos a saber si el señor de Nare era muy amigo de la casa, cuando venía de allá se quedaba en la casa y él le decía a mi papá, Jerónimo, yo estoy aburrido, no sé qué voy a hacer con esos indios. Dijo, los voy a matar. Y él para poderse salir de los indios, asustarlos para que se fueran, se ponía a hacer tiros al aire, porque eso sí los indios le tenían pavor. Ellos escuchaban un tiro y mejor dicho, se iban. Entonces, pues no sé, eso, más sin embargo, a pesar de que los cogieron y eso, ellos siguieron saliendo y hicieron mucho daño por ese lado. Yo tengo aquí una lista. Dice, fundadores que alcancé yo, a conocer, padres de mis amigos. Estaba don Melco García con su señora, ¿no? Estaba don Roque Pérez, don Guillermo Nieva, que no sé si lo hayan mencionado, don Diomedes Rey, don Luis María Rodríguez, que es el papá de los Rodríguez aquí, que yo creo que también, don Camilo Silva y señora, a él nunca lo mencionan, pero él fue el dueño de ahí donde está la bodega del proveedor. Todo eso hacia el fondo, él era un vecino de nosotros, don Camilo Silva, la señora y las hijas. Don Antonio Ortiz, otro señor muy conocido aquí, que él era el de los toros. ¿Usted se acuerda? No, no, usted no se acuerda que aquí había una droguería ¿cómo era? De Herrera, de un señor Herrera. Él era de esa familia. Tenemos a don Reinaldo Sarmiento, no sé si de pronto lo mencionen. Don Reinaldo Sarmiento fue el papá de todos los Sarmientos aquí. Aquí hay una familia grandísima de los Sarmientos. Él fue el dueño de, de esta finca que quedaba por Bocas de Agua Bonita, donde actualmente queda el batallón. Eso era de él. Ahí había una fincononón, ese señor tenía cualquier clase de ganado y cabezas de ganado. Y allá también era donde nosotros íbamos. Eso nos íbamos a pie de aquí para allá y llegábamos allá a la finca, allá como se dice, las fiestas que se hacían a fin de año eran unas fiestas inmensas. El señor mataba vaca, mataba cerdo, mandaba a hacer tamales, eso eran unas fiestonones. Don Reinaldo Sarmiento. Está don Paulino Sabana, no sé si de pronto lo escuchan, también él fue un fundador aquí de San José, están los Sabanas, Lucinda, una de las hijas, muy amiga mía, pero ella murió. Está don Puno, don Oliverio Castrillón, también era un señor de aquí, de San José, de los primeros. Doña Eugenia Valero, también la conocí. Ella, creo que ella fue una de las que fundó Calamar. Ella fue fundadora de Calamar en esa época. Está don Rubén Castro,
está don José Gentil Guarnizo, que era el vecino de nosotros. Ahí a continuación, nosotros teníamos el lote ahí y ahí a continuación estaba don José Gentil Guarnizo. Estaba el señor Callejas, no me acuerdo cómo se llama, ahí donde queda la Bogotana, el asadero de la Bogotana. Eso ahí anteriormente era de un señor Callejas. Ellos venían como del Tolima y ahí era donde vendían cualquier clase de lechona, todas como se dice, las comidas tolimenses, usted iba allá donde ellos y allá las conseguía. Posteriormente a eso fue cuando llegó don Sinforoso Vargas a poner una panadería. La primera panadería que hubo fue esa. De pronto así, hay un señor también que no, nunca lo han mencionado y es don Félix Reina. No lo tengo ahí, pero me acordé ahorita. Don Félix Reina era el dueño y fundador de La Lindosa. Él fue allá antes de existir ese, bueno, el bañadero y todo eso ya existía, ¿no? Pero ahí arribita en la loma, por el lado de allá de atrás, tenía don Félix Reina y la señora la casa de él. Sí. No sé qué más así. Lo que pasa es que uno de pronto así, uno no se acuerda de más gente, pero sí, aquí hubo mucha gente que la verdad fue muy importante como se dice, en la fundación y colonización del Guaviare y que pasa por desapercibido por esto, porque la gente va muriendo, se van yendo y nadie los tiene en cuenta. Pero yo sí creo que de pronto ya reuniéndose en varias personas que hayamos vivido todo esto, de pronto uno puede empezar a recordar y entre el uno y el otro va diciendo, vea que fulano, vea que esto, entonces sí sería bueno, ¿no? No sé. Esto es un escrito de mi papá. Tengo a puño y letra de él que dice, Entrada hacia la selva del Baupés, autor Jerónimo Solano Rey. O sea, esto no está bien. O sea, yo lo transcribí como él lo escribió, ¿sí? Sin puntuación y sin nada. ¿Dónde dejé yo? Porque yo dije, yo quiero conservar lo que mi papá hizo, ¿sí? En esa época. Entonces yo me hice, eso lo tengo hace mucho tiempo ahí porque yo dije, el papel va borrando todo. Vean, la letra de mi papá. Eso es esto. Sí. Entonces no sé si usted gusta, yo lo leo, ¿sí? Bueno. Bueno, entonces, este relato fue tomado del original escrito a mano por mi señor padre Jerónimo Solano Rey. Entrada hacia la selva del Baupés. Salimos de San Martín, Jerónimo Solano, Ambrosio González, Marcos Pulido y Chey Enciso, a las 2 de la mañana, donde llegamos a Puerto Limón a las 6 de la tarde, el día 22 de julio de 1936, donde como a los 3 días, por falta de una embarcación, nos embarcamos en una balsa y cogimos rumbo a San José. Pero antes de llegar a Chajurray, y que era el único lugar que había una casa de habitación del señor Manuel Antonio Gómez, que fue víctima de los indígenas en el río Baupés, a machete entre su embarcación. Como dicha balsa, antes de llegar a este lugar, se nos venía desbaratando. Ahí a los 3 días pudimos conseguir una canoa para llegar al lugar de San José del Guaviare a los 8 días, a las 9 de la noche, donde nos recibieron unos amigos como José de la Espriella, Leoncio Rodríguez, Marcos Nieva, Antonio Acosta, de nacionalidad venezolana. Entonces este lugar no se componía sino de 9 casas. Con la gente que vivía en este lugar fue muy atenta, no nos faltó nada. De ahí salí con un señor Víctor Rojas que tenía que transportar 21 cargas en mula y buey a Calamar. Gastamos por la trocha 3 días a dicho lugar que había sido la antigua comisaría del Baupés, porque en esos días se había trasladado a Mitú. Allí ya no estaba sino el señor Félix Restrepo y quien lo acompañaba, doña Eugenia Valero. A lo demás, allí se miraban casas abandonadas. Ahí esa tarde me volví a reunir con mis compañeros antes mencionados de la balsa. Al otro día, la carga que era para la comisaría la recibió un señor, Porfirio Rodríguez, que había sido de la gente sacada de Venezuela. Él había traído de Mitú un batelón, o sea, una embarcación de 12 toneladas.
Ahí ese día él se bajó con la carga y mis 3 compañeros. Yo me fui adelante en una canoa pequeña con el conductor del correo, llamaba Pablo Echavarría. A los 3 días llegamos al lugar de Miraflores, única casa de habitación que había en ese trayecto donde vivía un señor de nombre Gabriel Mora. Ahí estuvimos un rato y nos despedimos y salimos aguas abajo andando a remo porque nosotros, mi casa de habitación entonces no existía hasta Mitú. Fue en un total de 8 días, llegamos a las 6 de la mañana del 6 de septiembre de 1936. Llegué y me hospedé en la casa del señor Ricardo Toro, que era un paisano de San Martín Meta, quien nos recibió con todas las atenciones del caso. Ahí con mis compañeros nos dispersamos a buscar trabajo. Yo emprendí en Acerrío. Entonces en mi no había sino las siguientes casas: la de Ricardo Toro, Emiliano Borrero, la de Bernardo Toro, la de Benjumea Hermanos, la de Bernabé Burgos, la de Pablo Espitia, Quigua y González, y una casa donde ejercía la comisaría, que había llegado como comisario el doctor Miguel Cuervo Arauz y como secretario Miguel Navarro. En ese entonces no se conocía un avión, aeropuerto no había. El primer piloto que voló en tren de aterrizaje fue Germán Olano, que ese día fue un día de fiesta para todos. Allí se encontraba en ese un poco de hombres de trabajo cuando una tarde dijo el coronel García que había volado desde La Pedrera en un trimotor de acuatizar con el capitán Trujillo. Aquí es un Araraquara disimulado. Los que están aquí debían de estar pensionados por el gobierno, y lo creo porque estaba uno en el olvido del centro de la civilización. El único lugar era el Brasil, donde se traían los víveres y lo que se necesitaba para someterse a internarse en la selva durante 8 meses. Por esa razón era raro que yo, viendo todo esto, digan que los blancos no hacían sino explotar a los indígenas. Cuando uno lleva un poco de indígenas avanzados y huían, y el pobre blanco queda manicruzado, y como preguntemos cuántos blancos fueron tratados por ellos, como también esos blancos fueron los guardas de la frontera, porque en ese entonces no se conocía esa región sino por mapa. Y los caucheros, que sí más bien velan por nuestras fronteras, hay que tener en cuenta dónde eran nuestras fronteras y cuánto le quitó el Brasil. Bueno, esto es un relato, dijo el otro, sin signos de puntuación. Quise transcribirlo de esta manera para tenerlo como recuerdo de mi señor padre. Bueno, yo lo que recomendaría de pronto era que se implementara, ¿no? En todas las instituciones, eh, la enseñanza y el hacer conocer a todos los alumnos de la historia del Guaviare, ¿no? Muy bonito. Porque ¿qué es lo que pasa actualmente? Aquí hay mucho joven que no saben, sí, vivo en San José del Guaviare, pero no saben realmente de la historia del Guaviare. Entonces, de pronto sería muy bueno que el mismo gobierno, las mismas autoridades aquí del municipio, del departamento, implementaran con los docentes, no sé, se hiciera una cátedra de, no sé, para que los alumnos tuvieran ese conocimiento. Eso sería muy bueno, ¿no? Y seguir recopilando más historia del Guaviare, porque la verdad, lo que nosotros contamos, creo que es poco para lo que realmente es la historia del Guaviare.